vamos a empezar a hablar de lo que queremos hacer, hablando solamente de los alumnos que tienen conductas asociadas al suicidio. Se esperaría que entonces dimos una primera sesión de emergencias, vimos una segunda sesión donde empezamos a revisar lo que se llama ABC, que vamos a verlo posteriormente, y cuando ya empezamos a trabajar sobre el suicidio tenemos que estar atentos a muchas cuestiones. Uno de ellos es que hay que dejar claro los límites de la confidencialidad. Aunque estamos trabajando con alumnos que son mayores de edad, ellos están en un programa institucional y que nosotros tenemos acceso a sus datos. El acceso a sus datos y la persona encargada de resguardarlos también tiene ciertas responsabilidades. Entonces, en algunos casos, las jefaturas de carrera podrían acceder a los datos solamente con fines de conocer quién está en tratamiento y de intentar, si fuera el caso, mejorar el apego al tratamiento, ¿no? Pero también, si tenemos a un alumno que tiene un arma, si tenemos un alumno que ya nos tocó este semestre que está muy enojado y quiere matar a otro alumno, si tenemos un alumno que está involucrado en el tráfico de sustancias, que está abusando sexualmente de alguien más, sí tenemos la obligación ética de hacerlo saber a nuestro supervisor y comentarlo con la oficina jurídica para ver qué procede. Entonces, los límites de la confidencialidad en estos temas no es que está totalmente secreta la información, ¿no? Sino que tenemos ciertas responsabilidades de denunciar algunas cuestiones, ¿no? En el caso de los que tienen un consultorio privado y que también están tomando este curso para atender personas de manera externa, siempre es importante que tengamos al menos un dato de un familiar para hablar en caso de emergencia, ¿no? Entonces, ustedes van a recibir una carpeta donde van a tener sus notas de sesión y no está de más pedir los datos. Nosotros tenemos como exigencia que tienen que, especialmente pensando en que son usuarios de conductas asociadas al suicidio, ya estaremos en la tercera sesión, tienen que contestar de manera obligatoria el consentimiento informado, los límites de la confidencialidad, la escala de datos sociodemográficos y una escala que se llama PBQ que evalúa los trastornos de la personalidad. Además, empezamos a hacer un estudio porque queremos construir un perfil del mexicano joven con conductas asociadas al suicidio y estamos haciendo un estudio que estamos pensando que dure al menos un buen número de años, y aquellos jóvenes que tienen intentos o conductas asociadas al suicidio les pedimos que participen en una batería que nada más les pregunta cuestiones sobre depresión, sobre apoyo social, porque estamos intentando conocer los que ya tienen estas conductas, qué pasa, ¿no?, en sus vidas. Entonces, nosotros podríamos incluso decirles que no podemos seguir dándoles el servicio si no contestan estos cuestionarios, porque tenemos que estar absolutamente seguros de que ellos aceptan los términos del servicio que les estamos dando, que conocen que están supervisados, que ustedes van a exponer los casos y que están obligados a exponer los casos, que no pueden guardar todos los secretos, y que el tratamiento siempre es mejor si tenemos mayor información. Entonces, si ellos contestan los cuestionarios, es como cuando vas a un estudio médico y no quieres que te saquen sangre, pones al médico en una situación difícil, y como esta es una cuestión institucional, nosotros no podemos darnos el lujo de nada más anotar que no quiso, sino decirle, es muy importante y si no lo haces o no tienes dónde, puedes ir al cubículo de la supervisora y ahí te presta la computadora para que lo hagas, pero para que continuemos dándote el servicio tienes que tener completada tu información. Nosotros lo que hacemos es que el CREAS funciona a partir de un chat en donde subimos las solicitudes, la supervisora académica, que soy yo, lo revisa todo, yo las subo y asigno los casos con base a las guardias que cada quien tiene. No podemos a veces, especialmente en periodos donde tenemos mucha carga, especialmente por ejemplo ahorita, marzo y octubre, son los meses más pesados, no siempre podemos ajustarnos al horario que nos pide el usuario. Entonces yo pido, por ejemplo, suben una solicitud, ya el horario está ocupado por alguien más, le pedimos al voluntario X que hable con ese alumno, siempre a través solamente de mensajes, de texto o de correo, no de llamadas, porque queremos documentar que atendemos a todos los usuarios en 48 horas e intentamos negociar el horario. Es decir, en el sistema del CAOPE solamente un alumno puede decir, yo quiero el martes a la 1.
Si nosotros el martes a la 1 ya está ocupado, asigno a un voluntario, lo contacta, le manda un mensaje y le dice, hay un mensaje estandarizado para que nadie escriba otras cosas que no son, copian el mensaje estandarizado del Drive, lo pegan o lo traen ahí en su celular, nada más lo pegan y le dicen, tenemos danos al menos otras 3 opciones de horario en las que puedas, y buscó. Entonces ese voluntario contesta al chat, ya hablé con el usuario, pueden estas 3 opciones, ¿quién la puede tomar? Normalmente ustedes tendrán la obligación de tener a su usuario por primera vez, pero siempre atendemos con base a la demanda. Es decir, si ya vieron a un usuario una vez y empezamos a tener muchísimos usuarios, damos prioridad a los que vienen de primera vez. Entonces podrían incluso, si empezamos a tener mucha demanda, espaciar a los usuarios, especialmente en estos meses complicados, y ver los cada 15 días. Normalmente agosto y septiembre los ven cada 8 días, completan 5 sesiones consecutivas, 3 espaciadas cada 15 días, pero cuando son cargas muy pesadas, y sería incluso su obligación informarle al usuario esto después de la primera sesión, no decirle, a veces tenemos mucha demanda, podría yo, no quisiera, avisarte un día antes que no te puedo ver al día siguiente porque tengo que darle prioridad al que está en crisis, ¿de acuerdo? Y les decía, tener siempre a la mano, nosotros tenemos acceso a cuando alguien ya completó el consentimiento y los formularios, y tenemos uno de los voluntarios que nos ayuda a revisar cada semana qué usuarios no han completado los formularios, qué les falta, y les estamos informando para que ustedes les digan a sus usuarios. Si el usuario dice que sí lo va a hacer y en 3 sesiones no lo hace, entonces yo lo contacto directamente y le aviso de una manera muy educada que es muy importante que continúe para que pueda seguir teniendo el servicio, que si tiene alguna dificultad para que lo pueda hacer en mi oficina si fuera el caso. Preferimos que siempre lo hagan en línea y no usamos imprimirles los instrumentos que se los lleven a su casa porque tienen que estar resguardada esa información. Entonces más bien tratamos de dar las opciones para que sea dentro de la escuela, ¿no? En estas sesiones es muy importante siempre aclararles que nosotros hacemos solo terapia cognitiva, que es una terapia que tiene sus riesgos. Sus riesgos es que ir a terapia es no necesariamente sentirte muy feliz, te vas a sentir triste, vas a llorar alguna vez, te vas a sentir enojado, pero los beneficios son que es una aproximación que es de la que mayor evidencia se ha demostrado, que es una psicoterapia activa, que requiere que hagan tareas, que requiere que participen, y tenemos que siempre aclararles que nuestra psicoterapia es de tiempo limitado, porque somos un servicio de emergencias. En ocasiones excepcionales tenemos casos que no tienen otra posibilidad de que los canalicemos, porque a veces complementamos con el programa de violencia de género, a veces complementamos con terapia familiar, o los canalizamos a las clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría, o les pedimos que, ya que resolvieron la crisis, busquen atención privada. Hay personas que tienen situaciones muy complicadas que no pueden tener este tipo de ayuda, y excepcionalmente tomamos casos hasta por 11 o 12 sesiones, pero siempre dependiendo de la demanda, ¿de acuerdo? Ahora, un plan de seguridad es la herramienta más importante para personas que tienen alto riesgo de suicidio. Ahora, se ha visto que algunos psicólogos tienen la urgencia de hacer un plan de seguridad por tranquilidad del psicólogo. Entonces, durante mucho tiempo se usó que los usuarios de los servicios se comprometieran a no hacerse daño durante el tratamiento, pero se ha visto que esto no necesariamente funciona. Entonces nosotros no les pedimos, fírmame que te comprometes a no hacerte daño. Eso no lo hacemos. Hacemos un plan de seguridad que tiene algunos componentes, y hay un ejemplo que voy a subir al Drive de algo que usé recientemente. Nosotros, como vemos, el plan de seguridad es una lista por escrito de estrategias de afrontamiento por prioridad y una lista de recursos que los pacientes estarán de acuerdo en realizar en una crisis suicida. Así lo plantea Beck. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un plan de seguridad? El primer componente es que los entrenamos a reconocer las señales tempranas de que esta es una crisis suicida. Si ya tenemos una idea de los intentos previos y de los detonadores, podemos empezar a identificar para alguien perfeccionista un periodo de exámenes.
haber hecho el examen extraordinario y estar esperando una calificación. Empezar una relación nueva puede ser un periodo en el que hay que estar atento porque es muy emocionante, pero nunca sabes para dónde va a ir esa relación nueva, ¿no? Conflictos en casa. Tengo, por ejemplo, una usuaria que ella sabe en qué época del año su papá bebe de manera excesiva al punto que deja de ir a trabajar y bebe un mes o 2 meses seguidos. Entonces, cada usuario, junto con ustedes, construye cuáles serían estas señales de alerta a las que voy a estar atento. Y qué tratamos de combinar con señales que tengan que ver con lo que está pasando en el ambiente, pero mucho énfasis en señales de alerta en términos cognitivos. Si empieza a aparecer la idea de ya no me siento feliz, ya no quiero estar aquí, esto no está saliendo bien, no hay nada que pueda solucionar mis problemas, soy una sobrecarga para mi familia, que se reactiven esos pensamientos, ¿no? El segundo componente sería identificar estrategias de afrontamiento sin tener que contactar a alguien más. Tenemos muchos tipos de usuarios. En la gran mayoría, cuando hacemos un buen plan de seguridad, funcionan las cosas y no son usuarios que nos llaman o nos mandan muchos mensajes. Somos muy cuidadosos cuando establecemos los términos del contrato en que nosotros idealmente los vemos una vez por semana, siempre en el mismo horario. Si hubiera una crisis entre semana, establecemos de manera muy ordenada qué vamos a hacer cuando hay una crisis. Siempre me vas a mandar un mensaje. Me vas a mandar un mensaje, me vas a decir, estoy en crisis. El voluntario tendrá que decidir. Esa crisis puede esperar para que yo te pueda ofrecer que alguien que esté en la guardia mañana pueda verte. Esa crisis amerita que hablemos durante 20 minutos por el teléfono, porque si tú necesitas una intervención más de 20 minutos, necesitas ir al CREAS y pedir una sesión, que puede ser conmigo, que soy la supervisora, o con cualquiera que esté en guardia, ¿no? Ahora, es un poco difícil cuando se trata de usuarios que van a su sesión el lunes y pretenden tener una sesión de emergencia el miércoles y otra el viernes, ¿no? Porque ustedes tienen que ser muy cuidadosos en el acto de buena fe de querer apoyar. Quizá ustedes están enganchándose en una dinámica que no le están ayudando, porque mucha de la parte de la terapia cognitiva es tratar de fomentar independencia y que el usuario se entrene en las habilidades para que él pueda resolver las cosas. Entonces hay que ser muy cuidadosos de dejar muy claro. Siempre contestamos si nos llama, pero la indicación es, primero, identificar qué puedes hacer antes y como tercera o cuarta opción, me mandas un mensaje. Porque si tú ya sabes que te pones triste los domingos en la noche, cuando estás solo, si pones música con componentes depresivos, si empiezas a ver fotos de tu exnovio, si te metes al Facebook y te metes a su perfil a investigar cosas, entonces el plan de seguridad iría a ver cuáles crees que sean unas estrategias de afrontamiento diferentes a las que estás usando. Entonces, ya sé que es domingo, está empezando a atardecer, es mejor que me vaya a casa de mi abuelita, que me vaya a una reunión familiar, porque yo sé que si me quedo solo, voy a empezar a ver el Facebook, voy a empezar a ver las fotos y eso me pone en riesgo. Entonces puede ser que solamente para empezar el tratamiento, distraerse o tomar distancia, ¿no?, de la situación en donde o simplemente evitar estar solo en mi recámara, porque ya eso, que parece muy conductista, muy de arreglar los estímulos, pero sin esas cosas sencillas promueven un estilo de afrontamiento más efectivo, ¿no? Les decía, el aislamiento hay que estar muy atento, horarios de riesgo, pensamientos de riesgo, incluso puede ser valorar, hacer un contacto durante esta semana al menos con tu exnovio, sería una situación que te puede poner en riesgo o puedes posponerla, ¿no? Entonces, casi siempre la combinación es activación conductual, apoyo social, las mejores estrategias de afrontamiento antes de tener que contactar con tu terapeuta. Y algunas veces funciona para ansiedad, por ejemplo, distracción o alguna técnica de relajación. Siempre les van a dejar tarea, entonces escribir siempre es bueno. Es mejor escribir en ese momento cómo me siento para llevarlo a mi siguiente sesión, que estar nada más haciendo lo que se llama rumiación cognitiva y nada más pensar y pensar y pensar, ¿no? Entonces, Beck sugiere que entonces, después de pensar en estrategias que pueden ser apoyo social, activación conductual, distracción, relajación, contactar a un amigo o familiar que sea alguien que el usuario haya elegido
que casi siempre muestra apoyo incondicional o apoyo. Entonces, si yo sé que mi hermano no se va a enojar, no se va a espantar, yo ya le avisé desde mi tercera sesión o desde mi segunda sesión, hice un plan con mi psicóloga, y si está bien para ti, voy a tratar de no hablarte, pero si un día me siento mal y son las 2 de la mañana, no te quiero interrumpir, yo sé que tienes hijos, pero es mejor que hable con alguien a que esté yo solo pensando cosas. Está bien para ti, siempre pidiendo permiso. Si tú eres ese contacto significativo, sí. O un amigo. Y finalmente, entonces, si ya agotó sus estrategias de afrontamiento, si ya contactó a su familiar y no está funcionando, entonces le mando un mensaje al voluntario que me está atendiendo. Y es muy importante que sea un mensaje y que el mensaje no diga, hola, ¿estás ocupado? Que diga lo que está pasando, hola, estoy en crisis, ya intenté estrategias de afrontamiento, ya intenté hablar con un familiar, pero me siento muy mal, ¿puedo hablar contigo durante 20 minutos? Y ustedes, si a él se le olvida y nada más les escribo porque están con una emoción muy intensa, hola, ¿estás ocupado? Su responsabilidad sería preguntar, hola Juan, qué bueno que me escribes, ¿es una situación de crisis? ¿Crees que puede esperar a mañana? Porque entonces la indicación es que ustedes se comunican con la supervisora, piden quién está de guardia mañana. Si el que está de guardia mañana no tiene un usuario de primera vez, la prioridad es la emergencia. Ustedes como voluntarios le mandarían un audio para referir el caso o un mensaje al otro voluntario para decirle, es un usuario así, estoy en la transición, estoy trabajando esto, tuvo una crisis, nada más hay que darle contención, ver qué está pasando, para que lo atiendan en las siguientes 12 o 8 horas. O le preguntan, ¿puedes esperar a nuestra siguiente sesión? No. ¿Necesitas que hablemos? Yo solamente podría hablar contigo un máximo de 20 minutos. Y siempre insistir, creo que es mucha mejor idea que nos veamos mañana, si es que es el día, o que te atienda un usuario, un voluntario el día de mañana, o mi supervisora, si fuera el caso. Porque puede pasar que ustedes, en esta idea de ayudar, se involucran, y nos ha pasado que no dejamos claro estos términos y entonces el voluntario, hablé con él a las 2 de la mañana durante 2 horas y ya la logré tranquilizar. Entonces, ¿qué mensaje estamos mandando? Que estamos disponibles siempre. A veces nosotros mismos como voluntarios nos sentimos indispensables, no fomentamos independencia, no le damos esa confianza de vas a estar, nos vemos en 8 horas. También hay que tener claridad si hay alta ideación suicida, si es un estudiante que tiene un trastorno mental, que tiene medicación o que consumió sustancias, también hay que saber, y hay que haberlo visto desde la primera o la segunda, si la indicación es tienes que ir a emergencias en este momento. No tiene mucho caso que yo hable contigo 2 horas, ¿no? Es mejor que te atiendan y que te estabilicen porque has tenido intentos previos de alto riesgo, ¿no? O hay altos niveles de impulsividad. Entonces, les digo, de manera general, ustedes si no lo explicaron en ese momento tienen que tener claro. O te ven mañana a primera hora, escribe ahorita cómo te sientes, hablo contigo máximo 20 minutos y entonces ustedes ponen el cronómetro del teléfono y le van dando esa estructura. Es decir, lo escuchan, dan seguimiento a lo mismo, que es a ver qué estrategias de afrontamiento están fallando. Tenemos solamente 5 minutos más para que esta llamada termine. A mí me parece que es importante que trabajes esto e insistan, ¿no? Mañana te puede ver alguien y determinan si lo puede ver alguien mañana o espera su siguiente sesión. A veces los usuarios hacen cosas, hablan de un teléfono que no es el de ellos, ¿no? Pero todo siempre a la mañana siguiente, infórmenle, anoche me habló este usuario, tiene esta problemática, para que en supervisión evaluemos, ¿no? Si es la mejor manera en que estamos ayudando al usuario, si no, si necesita otro tipo de tratamiento, si cambiaron las circunstancias, si necesita más sesiones, etc., ¿no? Entonces, no hacemos un contrato de no suicidio, porque les digo que esto no ha demostrado ser evidencia, pero sí hacemos un acuerdo explícito sobre las sesiones, las llamadas, los mensajes, etc., ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces, ya que dejan claro estas cosas, sería importante que conceptualizaran con un enfoque cognitivo los intentos suicidas previos. Entonces, que intenten, si ha habido conductas asociadas al suicidio anteriormente o crisis muy importantes,
¿Cómo se han ido dando esas crisis? Porque deben de tener un común denominador. Entonces, hay que enfocarse en que si la situación emocional tiene que ver con alta impulsividad, Beck dice que hay al menos 2 grupos de pacientes con conductas asociadas al suicidio. Un paciente que principalmente tiene niveles de depresión y habrá que evaluar, ¿te has fijado? O no sé si estoy entendiendo bien, pero en los 3 intentos que has tenido se te ha activado la desesperanza. Y un grupo de pacientes en donde el común denominador es un problema en la regulación del afecto y altos niveles de impulsividad. Entonces, ¿te has fijado que tú no te sentías triste, pero viene un evento emocional muy intenso, te enojas muchísimo o te sientes muy abandonado, solo, sientes incluso el vacío en el pecho que es característica del trastorno límite, y entonces en ese momento, si tienes el día que tuviste el vaso, lo rompes y te cortas el cuello? Entonces, como, porque parte de lo que van a ver en el libro de Judith Beck es que tratamos de entrenarlos a que ellos se conozcan y que entonces empiecen a encontrar que ellos van a tener sus factores de riesgo, y que así como los que tenemos una alergia sabemos que yo de por vida me tengo que cuidar del plátano, ellos de por vida se tienen que cuidar de cuando yo empiezo una relación, me enamoro muchísimo, empiezo a soñar todo el día con ella, no puedo pensar, me desconcentro, empiezo a reprobar todo en la escuela, empiezo a llamarle demasiado, empiezo a querer que nos veamos todo el tiempo, empiezo a tener ganas de revisarle su teléfono, de empezar a tomar las clases con ella, de espiarla, de acompañarla, y cuando ella no me empieza a dar estas cosas, yo me empiezo a sentir abandonado, no correspondida, y me pone en mucho riesgo. Entonces yo tengo que ser muy cuidadosa porque el enamoramiento para mí es muy, muy intenso, lo disfruto mucho, pero sufro muchísimo. O hay personas que yo cuando vienen los exámenes se me activa mucho la ansiedad, ¿no? O cuando vienen, por ejemplo, los que van a terminar la carrera, que viene después de estar contenidos 4 años y tener una rutina, a mí los cambios no me vienen bien, el pensar que tengo que hacer una tesis, que ya no voy a tener un horario, que ya no tengo que levantarme a una hora, ya no tengo tareas, yo soy libre de si quiero me levanto, si no quiero me levanto, si quiero escribo mi tesis, si no quiero no escribo. Esa desestructura me pone mal, hacen ir definiendo estilos de afrontamiento, ¿no? Patrones de conducta para que ellos mismos no los necesiten a ustedes, ¿no? Sino que aprendan cuáles son sus factores de riesgo. Entonces, generalmente lo que ha funcionado para suicidio, ustedes van a tener una sesión de reestructuración cognitiva, pero les decía, para cuando hay componente de depresión predominante, lo ideal sería incrementar las actividades agradables. Entonces, Lewinson es un autor que en los 70s hay muchos libros de él, hay un manual para adolescentes en español, si lo buscan en internet. Él se basa en la hipótesis de que si haces un poquito te sientes mejor, y es una espiral, ¿no? Si te sientes mejor, haces un poquito más, y la depresión casi siempre lo que hace es que hace que pierdas el placer o interés en las cosas que antes te gustaban, y tratamos de trabajar algo que se llama distorsión en la predicción de la satisfacción. Entonces las personas casi siempre cuando están deprimidas predicen de manera distorsionada cuánto placer van a obtener de las actividades, y creen que mejor esperan a que ahora que me sienta mejor regreso a andar en bicicleta, ahora que me sienta mejor me pongo a bajar de peso. Se llama distorsión en la predicción de la satisfacción. Entonces les explicamos que la espiral de la depresión no funciona así. Entonces y quiero ser como muy insistente, primera sesión damos contención, segunda sesión ABC, tercera sesión empezamos a construir la historia de los eventos o las crisis o los intentos suicidas y el común denominador en términos de creencias, hacemos un plan de seguridad, y en la cuarta sesión podemos empezar a hacer activación conductual, que es explicarles esta espiral de la depresión. Entre más haces te sientes mejor, es autorreforzante la activación, y tu mente, tu cerebro, tu procesamiento va a ser que siempre vas a predecir menos satisfacción de la que vas a obtener. Entonces tienen que buscar, si ustedes buscan en Google listas de actividades agradables, hay un libro de Vicente Caballo, de Editorial Siglo XXI, es un manual de técnicas de terapia cognitiva, en donde viene una larga lista de eventos agradables, porque cuando alguien está muy deprimido no puede pensar ni siquiera en qué podría ser una actividad agradable. Entonces pueden leerle 150 actividades agradables para que se comprometa a realizar al menos una todos los días, y que
anote cuánta satisfacción cree que va a obtener de ella y cuánta satisfacción obtuvo realmente. Un libro también fantástico que pueden leer es el libro de Sentirse Bien de David Burns. Es un libro de los más vendidos de terapia cognitiva, es de Editorial Pay 2, Sentirse Bien. Está aquí en la biblioteca, tiene muchos años y hay un libro que se llama Manual de Ejercicios de Sentirse Bien. Pero ese libro de Sentirse Bien explica muy bien cómo la activación conductual es el primer componente para trabajar depresión y el que más evidencia ha demostrado, antes que hacer reestructuración cognitiva. ¿Cuál es el autor? David Burns. Y bueno, todos los libros de David Burns son buenos. Hay un libro que explica cómo funcionan los antidepresivos, el libro de Ansiedad a Dios, el libro de pareja, el libro de autoestima en 10 días, y todos empiezan con activación conductual, distorsión en la predicción de la satisfacción. Un poco de la misma lógica, cuando trabajamos ansiedad, hay una distorsión en la predicción del desempeño. Lo que vamos a promover cuando trabajamos ansiedad es que las personas se expongan a aquello que les da miedo, pero de manera gradual, y siempre van a estimar menor desempeño del que realmente tienen. Entonces no promovemos que eviten seguir hablando en público o eviten exponer, que expongan y siempre van a exponer un poco mejor de lo que ellos creían, porque siempre en el caso de la ansiedad se siente peor de lo que se ve, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay otro grupo de pacientes o de usuarios que no tienen este componente de depresión y que más bien tienen problemas para regular el afecto. Muchos de los usuarios que recibimos con intentos suicidas repetidos se trata de un trastorno límite de la personalidad. Y este trastorno es mucho más complejo. Nosotros generalmente cuando aplicamos el PBQ vemos un puntaje alto, recibimos supervisión el miércoles y pensamos que muy probablemente se trata del inicio de un trastorno límite o hay antecedentes en la familia, lo mandamos a ser evaluado con Andrea, lo atendemos y vamos a ver ahorita algunas estrategias, pero siempre le dejamos al usuario muy claro que no puede ser este el único apoyo o psicoterapia formal que tenga, porque el trastorno límite necesita un tratamiento mucho más complejo. Y afortunadamente el Instituto Nacional de Psiquiatría tiene clínicas en donde hay una clínica para el trastorno límite, y échense un clavado en el Drive, tenemos una carta de referencia al jefe de la clínica de trastorno límite de la personalidad. Entonces, para la tercera sesión, si ustedes habían tenido dudas, pero después de la supervisión tienen claro que hay un gran componente de impulsividad, abandono, un problema con la identidad, conductas límite o excesivas sobre apostar, sexualidad, consumo de sustancias, todas estas cuestiones de experimentar sensaciones nuevas, muchas relaciones amorosas muy intensas y conflictivas, hay que descartar que haya una cuestión límite. Y entonces lo que usaríamos en este caso no sería principalmente activación conductual, sino lo que Beck sugiere es un poco parecido. A nosotros nos gusta mucho el libro de Marsha Linehan de Editorial Pay 2, que se llama así, Terapia Cognitiva para los Trastornos Límite de Personalidad. Está en Editorial Pay 2. Es un libro excelente porque la mitad del libro está hecho para el terapeuta y la mitad está hecho para el usuario, y viene en formato sesión por sesión de todas las habilidades que tienen que trabajar. Nosotros no hacemos todo el tratamiento, pero sí empezamos entrenándolos en estrategias que Beck llama autocalmantes, porque con lo que hay que trabajar ahí es con la impulsividad. Y vamos a ver un día técnicas de respiración y técnicas de relajación. A mí me gusta mucho darles como este control de estímulos, un audio o un video en YouTube, le mandan nada más la liga para que se ponga sus audífonos en su casa y escuche el video. Porque cuando uno está muy ansioso, muy activado, aunque le pides, a ver, cuenta, inhala en 5 segundos, haz una pausa de 2, exhala en el doble del tiempo del que inhalaste para que no hiperventiles, y exhala en 10. Si no tienes un cronómetro y estás muy activado, no puedes, y empiezas a hacer el ejercicio de respiración demasiado rápido, por ejemplo. Entonces, afortunadamente hay muchas cosas en YouTube muy buenas, entonces le das la liga y este es el ejercicio que tienes que hacer todos los días. Ahora, hablando de ejercicios de respiración y de relajación, no los entrenamos para que se duerman, los entrenamos para que identifiquen señales tempranas de activación emocional. Entonces, a partir de esta sesión sería importante que no les pidan que el ejercicio se use hasta la crisis, que lo empiecen a practicar para que cuando llegue la crisis ya lo hayan hecho al menos 3 o 4 veces. Mi indicación es hacer todos los días el ejercicio de respiración, al menos 5 veces al día.
Yo aprendí de una terapeuta que hay un principio de Premack que tiene que ver con la adquisición de hábitos, en el que si tú quieres aprender un hábito nuevo, aparéjalo con uno que ya está establecido. Entonces, al despertar, todo el mundo se despierta, todo el mundo desayuna, todo el mundo come y todo el mundo cena, generalmente. Entonces, al despertarte, haz tu ejercicio de respiración. Yo recomiendo inhala en 5 tiempos, depende de la condición física del peso, pero normalmente es inhala en 5 tiempos, haz una pausa de 2 y exhala en el doble, en 10 tiempos. Hay otro autor que sugiere 4, 2, 8 y que lo hagas todos los días cuando te levantas, antes de desayunar, después de desayunar, antes de comer, después de comer, antes de cenar y después de cenar, para que al menos, se les va a olvidar, al menos lo hagas 5 veces. Es mejor si les dan un formato donde registren la tarea. La probabilidad de que la hagan es mayor si ustedes lo hacen de manera formal. Si ustedes nada más le dicen, anótame cómo te sientes, va a ser muy diferente a que bajen del Drive, le manden por correo o le manden una foto a su celular de un registro que se llama ABC, hecho un clavado en el Drive, en donde van a anotar lo que les pasa. Es muy diferente que le digan, pues nada más haz los ejercicios en este o en tu celular, nada más anotan todo, cada vez que lo hagas anótame un puntito, ¿no? Nada más un registro de frecuencias. Y eso es más probable que hagan la tarea a que nada más le digan, pues acuérdate de hacerlo, ¿no? Ahora, hay personas que les cuesta mucho trabajo organizarlos. Ponte unas alarmas, ponte una alarma cada 4 horas y ahí en ese momento haces un ejercicio de respiración. Y les digo, son mucho mejores para personas que tienen un problema con la regulación del apetito. También pueden entrenar a las personas a hacer ejercicios cognitivos de distracción y ejercicios sensoriales, ¿no? Los ejercicios cognitivos, no estamos promoviendo que las personas eviten, especialmente si tienen un trastorno de ansiedad. Estamos hablando de las personas que tienen problemas para regular el afecto. Entonces, seguramente han escuchado por ahí un ejercicio que se llama paro de pensamiento, o hay una historia muy vieja de una novela de Dostoyevsky que se llama El ejercicio del oso blanco. A mí me gusta mucho cómo lo usa Benjamín Domínguez, que es un profesor de la Facultad de Psicología, en donde haces un experimento que voy a hacer en este momento. A ver, les voy a pedir que vamos a pensar todos en un oso blanco. Entonces, piénsenlo en el último oso blanco que hayan visto. A ver, acuérdense, ¿dónde estaban? ¿Qué día era? ¿Qué época del año era? ¿Quién estaba con ustedes? ¿Qué clima había? Piensen si el oso blanco era macho o era hembra. Piensen si estaba feliz, si estaba dormido. Piensen en la textura de su pelaje, en su nariz, si estaba en el agua, si estaba tomándose una bebida espirituosa, muy famosa. Piensen cómo se sentían ustedes al ver al oso, si estaban muy cerca, si estaban lejos. Si incluso pueden pensar qué olía ese lugar donde estaban viendo el oso blanco. Muy bien. Ahora, les voy a pedir que no piensen en el oso blanco durante un minuto. No piensen en el oso blanco. Piensen en otra cosa, pero en el oso blanco nadie piense. Y hagan todo lo que puedan hacer para no pensar en él. Generalmente esperarían un minuto y ahí yo les diría, bien, ¿quién me dice cuántas cosas rectangulares hay en esta salón? ¿Qué encuentran rectangular? Las mesas, el pizarrón, las secciones. Bien, a ver, ¿quién me dice cuántos nombres de mujer se acuerda con la letra I? Ahora, ¿quién me ayuda? A ver, Enrique, ayúdame a deletrar el alfabeto del revés, empezando por la Z. ¿Por qué? La Z. Z, Y, X, W, V, T, S, R. Muy bien. Ahora, ¿quién me dice cuánto es 680 entre 3?
Sí. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué hicimos? Es un ejercicio en el que intentamos enfrascarlos en una situación donde hubiera muchos datos sensoriales, ¿no?, cognitivos, imágenes. Luego les pedimos que no pensaran en eso, que es muy difícil, que usaran lo que pudieran. Algunos de ustedes empezaron a escribir, los ansiosos a veces empiezan a pensar en sus pendientes. Y luego hicimos tareas cognitivas que son incompatibles con el oso blanco, porque para deletrear el alfabeto al revés, para pensar en los nombres, para ver las figuras, es incompatible, aunque tal vez venía el oso blanco, tenían que estar en la tarea que yo les pedí. Entonces, no estamos promoviendo la distracción en trastorno de la ansiedad, pero sí estamos enseñando que la depresión a veces, pero especialmente estados emocionales muy intensos, son un fenómeno atencional. Entonces, al principio, cuando empiezas la psicoterapia, hacer estas cuestiones cognitivas ayudan. Entonces, es muy importante seleccionar aquellas tareas que realmente sean más complejas que la que tú tienes, porque obviamente estar muy enojado con alguien es muy activador y puede parecer un poco inútil estar pensando en cuántas cosas cuadradas hay, qué pendientes tengo, cuántas tareas tengo que hacer, ¿no? Entonces, si no es lo suficientemente atractiva la tarea cognitiva, va a regresar el pensamiento anterior, porque lo que estamos intentando es demostrarles a los usuarios que al menos pueden intentar en ese momento bajar la emoción pensando en otra cosa, ocupando su cerebro en otra cosa, mientras toman la decisión de qué van a hacer, o mientras consultan a un experto qué van a hacer sobre lo que les ocurre, ¿no? Porque no es muy buena idea en general tomar decisiones con emociones muy intensas, ¿no? Entonces, no estamos promoviendo que eviten o que pospongan o subestimando su capacidad para actuar, pero sí les estamos enseñando que la mente es muy poderosa y que una mente muy emocionada a veces toma malas decisiones. Entonces, al menos podemos empezar a bajar un poco la emoción, que se autorregulen con estrategias de distracción, mientras en un proceso de psicoterapia entonces trabajan a profundidad con las creencias centrales que se activaron, y que eso sí nos va a tomar al menos otras 2 o 3 sesiones más, ¿no? Entonces es algo que se puede usar en gente. Finalmente, para estos problemas de regulación del afecto, Marshall y Nehan sugiere estrategias sensoriales. Entonces, a todos nos gusta, bueno, no a todos, a algunos nos gusta la playa, a algunos les gusta el bosque, a algunos les gusta una vela, a algunos les gusta la música, a algunos les gusta un masaje, a algunos les gusta acostarse en el pasto, a algunos les gusta tomar el sol, a algunos les gusta tomar un café. Entonces, todas esas cuestiones sensoriales que también son atencionales ayudan a regular el afecto. Y les decía, las empezamos usando como emergencia o las metemos como un componente, es decir, si yo tiendo a morderme las uñas, a arrancarme el cabello, a estar muy nervioso, siempre cargo en mi bolsa con una boligoma, masco chicle porque el estar activo y sintiendo el sabor del chicle, eso me distrae y me calma. Me rasco con una manita y me hago masajito en las tardes, me hago masajito con azúcar muy barato que no necesito gran presupuesto porque eso me calma, mientras trabajo a profundidad, ¿no? Entonces puedo tener esos pequeños amortiguadores, no resuelven, pero sí es un paquete de tratamiento que incluiría activación conductual, estrategias para regular el afecto, estrategias sensoriales, reestructuración cognitiva sería la más importante, ¿no? Pero estas pequeñas cosas también ayudan, ¿no? Le ponemos una pausa, por favor.